Quizás algunos de nosotros hemos ido a una obra de teatro, hemos disfrutado la actuación de ciertas personas, pero quizás hay algunas características en estas personas que se visten con máscara, ¿no? Para que no puedan identificar quién es quién. Máscaras como esta. ¿No he visto este tipo de máscaras en alguna obra de teatro? Quizás cuando la obra de teatro termina, usted verdaderamente nunca supo quién fue el que actuó en esa obra de teatro. Bueno, la Biblia habla en el Salmo 26:4 de los apóstatas, de las personas impías e inicuas. En el Salmo 26, versículo 4, dice, no tengo trato con hombres amantes del engaño, o sea, mentirosos, y evito a los que esconden lo que son. Los apóstatas esconden lo que son. Los apóstatas esconden su verdadera identidad. Hay hermanos dentro de la congregación que tienen síntomas de apostasía, son hipócritas, son piedras sumergidas que están debajo del agua. Usted no lo ve, una embarcación puede ver un arrecife, quizás de noche y no pueda ver y pueda naufragar. De esta misma manera hay personas que dañan a otras personas dentro de la congregación, son piedras escondidas, esconden lo que son, como dice el Salmo 26:4, y dañan la mentalidad y la conciencia de otros. Así que la Biblia habla del término hipócrites. Es un término polisémico que viene de hipócrita. Hipo significa máscara. Y a medida que hablemos en este tema hoy, vamos a ver que los apóstatas son personas que esconden su verdadera identidad. Bueno, en el caso de Satanás el diablo, la Biblia dice que este personaje bíblico fue el primer hipócrita, fue un ser espiritual invisible, que al principio de la humanidad Satanás se valió de una serpiente para esconder su identidad y engañar a Eva, haciendo pasar por alguien que quería ayudarla, buena persona, con buenos sentimientos, y solamente con una duda arrastró a la apostasía a Eva y a Adán. Así que desde entonces muchos hombres que han salido dentro de la congregación, piedras escondidas, esconde lo que son, han aparentado ser lo que no son para engañar a otros y alcanzar sus deseos egoístas. Ocultan sus pecados. El verdadero apóstata hipócrita esconde sus verdaderos pecados, viven en ellos, viven en el pecado. Por ejemplo, en este caso, fornicadores, adúlteros, homosexuales, siendo presos de estas conductas relajadas. Así que el apóstata vive de las apariencias, depende casi por completo de las opiniones de los demás, por lo que contribuye una imagen ficticia con la que pretende granjearse, ¿no?, la aceptación que necesita de las demás personas. Así que el problema en que en muchos casos termina identificándose con esa imagen, lo que inicialmente era una respuesta de supervivencia, termina convirtiéndose en una sobreadaptación a la persona que decide y actúa buscando la aprobación ajena y olvidándose de sí misma. Así que el apóstata se olvida de construir una vida que le haga sentir bien, pero crea una vida que se vea bien desde afuera. O sea, esta persona lo que hace es, con su resentimiento, con su despecho, maltratar verbalmente a los que eran sus hermanos, con burla. Ustedes ven que los apóstatas en las redes sociales se burlan del esclavo fiel y prudente, se burlan de los hermanos de la congregación, de las publicaciones. Son personas burlonas. Son personas con estas máscaras que están en un escenario burlándose del auditorio. Así que en el fondo esa búsqueda de aprobación de los apóstatas esconde un profundo miedo a ser rechazado y perder el efecto. Entonces, eso es lo que le pasa a los apóstatas. Los apóstatas son como payasos, ¿verdad? Que esconden su miedo, tienen un miedo por ser rechazados a las personas y entonces hacen monería. Es como un bufón. El bufón de los reyes hacía hacía manonerías para que el rey y todas las personas, sus súbditos del palacio, se rieran. Esos son lo que son los apóstatas. Son personas payasas que verdaderamente lo que hacen es el alma reír
de los demás. Así que el apóstata enmascara sus debilidades. ¿Y por qué? ¿Por qué enmascara sus debilidades? Es muy común encontrar apóstatas que todo el tiempo exponen la imagen de yo soy el mejor. Sin embargo, detrás de esa personalidad fría y desafiante existe en general un importante grado de duda sobre sí mismo. Estas personas tienen grandes dudas. Son personas frustradas, tienen frustración, parecen de depresión, porque desean hacer el mal y a veces como no consiguen su objetivo, entonces se deprimen, entonces tienen que sobresalir en las redes sociales, tienen que hacer más de la cuenta para llamar la atención y así perjudicar a las demás. Entonces los apóstatas, estas personas mentalmente que se creen fuertes, eh, gastan tanta energía para disimular los puntos débiles de sí mismo. El apóstata trata de controlar a los otros. ¿Y por qué razón? Hay una obsesión de aquellos que maquillan su imagen por aparentar de tener el control sobre los demás. De tal manera descartan los cuestionamientos e intentan rebajar al que intenta enfrentarlo o criticarlo. O sea, si una persona intenta criticarlo, intenta rebajarlo, esta persona lo que hace es va a la defensiva, a tratar de ripostar o tratar de refutar lo que usted está admitiendo. Por ejemplo, se ha visto videos de broadcasting, ha visto videos de la organización Atalaya, donde se habla directamente en contra de los apóstatas. Entonces estas personas tergiversan, manipulan la información en venganza y así a ripostar contra la organización, pero no están arrepostando contra la organización, no están arrepostando contra el esclavo fiel y discreto, están arrepostando contra Jehová, el Dios Todopoderoso que a su medio tiempo lo va a destruir. Sabemos que Jehová va a destruir a todos los apóstatas que salen en las redes sociales, en los medios de difusión, destrucción completa para estas personas. Así que el mayor peligro, hermanos, de engañar a los demás está en que uno acaba inevitablemente por engañarse a sí mismo. Así que el apóstata se preocupa por lo que otras personas piensen y siempre será su esclavo. O sea, la persona, el apóstata, siempre está pensando de que otras personas busquen la forma de que le agrade la información. Busca lo mejor. Busca las mejores distorsiones, las mejores mentiras, para así que las personas lo atiendan a él y las personas no se distraigan. O sea, son personas, son marionetas, como estas marionetas que eran en la antigua Grecia y Roma, para así manipular a la gente. Hermanos, debemos interesarnos en proteger a los del pueblo de Jehová, de los que procuran atraerlos seductoramente a acciones malas. Dentro de la congregación, nosotros tenemos que vigilar, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Si quizás hay un testigo de Jehová que empieza a torcer las escrituras, a buscar críticas dentro de la congregación, alguien que quiera torcer, por ejemplo, la información que nos suministra el esclavo fiel y discreto, tratar de manipularlo, pero con malas intenciones, creando división dentro de la congregación. Debemos vigilarnos de estos testigos de Jehová que son piedras escondidas debajo de las aguas. Esconden lo que son, lo que es el Salmo 26:4, por la razón de que son hombres impíos. Así que en los días de Judas procuraban tornar la bondad inmerecida de Dios en una excusa para conducta relajada, pero aquel discípulo leal obró para prevenir a compañeros de creencia y así protegerlos.
Así dice la carta de Judas. Así que Judas reconoció y recordó ejemplos amonestadores de israelitas infieles, de ángeles que desobedecieron a Dios y muchas personas de esa época. Así que la epístola que él escribió por inspiración divina nos va a ayudar a nosotros a estar alerta contra estas personas, contra las maquinaciones de estas personas, porque estas personas están influenciadas bajo Satanás, el diablo y los demonios. Por ejemplo, Coré y 250 hombres, parecía que todos ellos eran fieles al Dios de Israel, al Dios verdadero, pero no era así. ¿Por qué razón? Porque Coré y los 250 hombres eran unos rebeldes egoístas y orgullosos, querían quitarle el puesto a Aarón. Y eso está registrado en Números capítulo 16. Todo el contexto del versículo 1 al 11 habla sobre eso. La pregunta sería, ¿usted está manifestando cualidades de Coré, intenciones de Coré, o usted es humilde? Sin embargo, estas personas creían que Jehová estaba contento con ellos. O sea, a pesar de que estaban cuestionando el puesto de Aarón, el puesto de Moisés, ellos pensaban que estaban en lo correcto, que tenían toda la razón. Así que la verdad es que Jehová estaba muy enojado con ellos y él podía ver lo que realmente pensaban y sabían que eran unos hipócritas y que solo pensaban en ser muy importantes. El apóstata lo que le preocupa es ser visto por los hombres, la fama, ser persona egocéntrica, narcisista, todo el centro gira en él, que lo sigan. En las redes sociales buscan muchos seguidores, buscan vistas en sus videos, like en sus videos, ser el centro de atención. Y sin embargo, se están engañando a su propio raciocinio. Pero en realidad, Coré y los 250 hombres eran apóstatas, tan peligrosos como lobos. De hecho, empezaron a hacer que algunos perdieran la fe en Dios. Y eso está registrado ahí. Lo habla Pablo cuando le envía la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 16, 17 y 18. Dice que muchas personas perdieron la fe. La apóstata lo que hace es matarte la fe. Eso es lo que hace, hermano, matarte la fe. Es lo que hace un apóstata. En las redes sociales. Son mercenarios de la doctrina verdadera, de la sana doctrina. Pero, según cuenta el relato, en el caso de la época de Aarón, Moisés, los 250 hombres de Coré, Jehová estaba viéndolo todo. Pablo sabía lo que Dios había hecho con Coré y lo que lo apoyaban. Así que estaba seguro de que en este caso Jehová también sabía lo que estaba pasando. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué enseñanza tenemos nosotros con respecto a este pasaje? Que también podemos, cada uno de nosotros podemos caer en manos de la apostasía. Desear algo que no nos pertenece. De imponer algo que no nos pertenece tampoco. Así que, en tiempos de Israel, Jehová tristemente tuvo que ejecutar a muchos apóstatas que buscaron la rebeldía dentro del pueblo de Israel. Balaán fue otra persona. Jehová odia que le sirvan de forma hipócrita. Jehová no soporta eso. Por eso es que Jehová permite que estas personas salgan de la organización. No se dan cuenta que todas las personas que van saliendo de la organización, que dicen ellos que estuvieron en la mentira, que el esclavo fiel y discreto engaña a las personas, Jehová está sacudiendo, Jehová está sacando, Jehová está sacando la mala hierba dentro del pueblo de Dios.
Jehová no desea que esas personas estén dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando una persona sale por apostasía, o una persona se desasocia, o una persona empieza a rebelarse contra el culto anciano, empieza a rebelarse contra el esclavo fiel y prudente, empieza a rebelarse contra la traducción de Nuevo Mundo, contra nuestras publicaciones y contra la verdad, esta persona no tiene una guía, está a la deriva. Entonces, ¿de qué manera un apóstata puede ayudar a otras personas que salgan de la organización si no tiene un rumbo, no tiene un destino final? ¿Dónde va a predicar? ¿Dónde se va a reunir? ¿Va a predicar solo? ¿Se va a reunir él mismo solo? Cuando Hebreos 10, 24 y 25 dice, reúnanse como algunos tienen por costumbre de no reunirse para incitarnos a las obras excelentes. ¿Puede usted, apóstata, puede usted amarse a sí mismo? ¿Puede usted buscar la forma de estudiar la palabra de Dios por sí solo? Imagínese usted en un salón, en una reunión, usted solo. Usted impartiendo clases, usted solo. Usted recibiendo clases de la Biblia, usted solo. Cuando la Biblia dice que prediquen de dos en dos, imagínese usted solo predicando. La Biblia dice en Hechos 15:14 que Dios ha reunido un pueblo, ha escogido un pueblo para su nombre. Entonces, la Biblia no enseña de que uno debe estudiar la Biblia independientemente, que debe predicar independientemente. Dice que el que se aísla busca su propio anhelo egoísta. La Biblia dice que cada uno pruebe lo que su propia obra es. En otras palabras, cada uno debe examinar sus propias acciones. Como somos imperfectos, podríamos empezar a servir a Jehová con motivos incorrectos, sin darnos cuenta, hasta podríamos volvernos hipócritas en algunas cosas pequeñas. Dice que el que es fiel en lo mínimo, en lo mayor lo va a hacer. Pero el que no es fiel en lo mínimo, en lo mayor tampoco va a ser fiel. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la principal razón por la que sirvo a Jehová? ¿No se ha puesto a hacer ese tipo de preguntas? ¿Es porque lo amo o porque quiero serle fiel a Dios o que yo me quiero gobernar a sí mismo? ¿Quiero servir a los hombres o quiero servirte a ti, Jehová? ¿Quiero ser visto por los hombres o quiero ser visto por ti, Jehová? Esas son preguntas que debemos hacernos si empezamos a despertar síntomas de apostasía, si somos hipócritas y empezamos a esconder una verdadera identidad dentro de la congregación. Los apóstatas son malas compañías. La voz de los extraños. La Biblia habla de la voz de los extraños. También puede oírse de labios de las personas que frecuentamos. Las malas compañías representan un peligro, en especial para cada uno de nosotros. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Las malas compañías echan a perder tus cualidades, tus acciones, tus emociones. Una persona que empieza a andar con un drogadicto va a terminar en la droga. Si una persona se junta con un alcohólico, va a terminar en el alcoholismo. Si una persona dentro de la congregación es criticona, una persona que empieza a cuestionar el cuerpo anciano, una persona que empieza a cuestionar las publicaciones, divulgándolo, chismeando, murmurando por toda la congregación, es una mala compañía. Usted va a ser arrastrado por esa persona. Usted quizás puede no compaginar o usted puede tener un punto de vista quizás diferente al cuerpo anciano, quizás algún hermano determinado en la congregación, quizás también puede tener un punto de vista diferente al esclavo fiel y prudente, pero eso no quiere decir que usted sea apóstata, eso no quiere decir que usted tenga malas intenciones. Las malas intenciones está que usted empieza a promover esas falsas enseñanzas
esas dudas dentro de la congregación. Cuando usted empieza a promover eso, usted empieza a crear discordia, a crear contradicción y empieza a difundir la apostasía. Y la apostasía es como una gangrena, es una enfermedad que si no se amputa, por ejemplo, en el caso del brazo o del pie, la persona puede morir. Entonces, la apostasía es como una gangrena. Hay que extirparla, hay que cortarla antes de tiempo. Por eso usted tiene que hacer un autoanálisis. Lo que estoy leyendo en las redes sociales, lo que estoy viendo en las redes sociales, me afecta en mi relación con Jehová. Me afecta en relación con los hermanos que están dentro de la congregación. Me afecta a tal punto que pueda estar subvirtiéndole de una manera hipócrita la fe de algún hermano dentro de la congregación. Entonces, pudiera estar yo escondiendo, como dice el Salmo 26:4, escondiendo algo con malos motivos. Satanás ocultó su identidad detrás de una serpiente. Usted puede ocultar su identidad detrás de una humildad ficticia mediante la hipocresía. Hoy existen personas inmorales que ocultan su identidad y son verdaderas personas que aparentemente cuando usted sostiene una conversación son bellas personas. Y usted dice, oye, lo único que le falta es que sea testigo de Jehová. Cuidado. Eso es engañarse usted mismo a su propio raciocinio. Oye, esa muchacha, qué bien se viste decentemente, no dice malas palabras, pero sin embargo, usted no sabe cuál es la verdadera identidad de esa persona. No sabe si esa persona es fornicadora o es lesbiana, ¿verdad? Practica la homosexualidad, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que los homosexuales no darán el reino de Dios. Imagínese que alguien busca la forma de una manera solapada tratar de inquebrantar su fe. Pero usted no tiene discernimiento. Usted tiene que saber que hay personas que tienen una forma de devoción piadosa, que son una de las características que dice Timoteo, ¿no? Teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falso a su poder. De esto, apártate. ¿Por qué razón Pablo le dice a Timoteo, evita a Alejandro el Candelero? ¿Por qué se lo dijo? Porque sabía muy bien que Alejandro el Candelero era una mala asociación para Timoteo y que Alejandro el Candelero podía influenciar en la conciencia de Timoteo. Porque las malas compañías o los malos amigos echan a perder lo que tú has construido por muchos años. Se puede derrumbar en un solo día. En un solo día se puede derrumbar tu propia fe. Por eso es que las personas que no son sinceras, nosotros no debemos de reunirnos con tal persona, ni esparcirnos tampoco. Una persona que tiene un espíritu de crítica, una persona que tiene un espíritu de hipocresía, finge las cosas. Usted ve que las cosas que habla son fingidas, es una persona que finge. No es real, es algo ficticio, es algo falso. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de estas personas? No compartir con estas personas. Escoger dentro de la congregación a los verdaderos cristianos. La Biblia, hermanos, muestra
en muchos textos de cómo nosotros debemos buscar la forma de no caer en el engaño, en la mentira. Debemos entrenar nuestra conciencia. Si nosotros dejamos reunirnos, si nosotros dejamos de predicar, de estudiar personalmente, nuestra fe se debilita. Entonces, al debilitarse, usted no puede discernir lo que una persona quizás con malas intenciones le pueda venir a invadir su propia conciencia. ¿Por qué razón? Porque quizás Eva, al principio, en el jardín de Edén, quizás Eva se descuidó con la relación a Jehová. Quizás Eva empezó a descuidar la relación con Jehová. Siendo perfecta, Satanás, el diablo, se la acercó y la arrastró a la apostasía. Eva se lo informó a su esposo y ambos cayeron en la apostasía. Si ellos estuvieran fuertes en sentido espiritual, si ellos estuvieran con más intimidad con Dios, quizás la humanidad no hubiera caído en la situación que ha caído desfavorablemente a través de la historia. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, hay una escena en el jardín de Getsemaní. Judas Iscariote se acerca a Jesús, lo besa muy tiernamente, y este saludo era una forma habitual de mostrarse cariño. Fíjense, era una forma habitual entre los israelitas, entre los judíos, pero sin embargo el gesto de Judas constituyó solo una artimaña para que reconocieran a Jesús, quienes habían acudido allí aquella noche con el propósito de arrestarlo. Judas era un hipócrita. Él fingía ser lo que no era y que escondía sus malas intenciones tras una máscara de sinceridad. Así que puede ser que existan testigos de Jehová de la clase de Judas que manifiestan una forma de devoción piadosa pero resultan falsos a su poder. Por ejemplo, quizás puede suceder dentro de la congregación, pueden haber estas clases de Judas, donde un hermano testigo de Jehová, usted le cuenta de que usted va a llenar la planilla de percurso regular, pero esa persona viene y le dice, no la llenes, si de todas maneras Dios no te va a medir a ti porque hagas 70 horas o no. Dios no hace excepción de personas. De todas maneras, hacer 20 horas o 70 horas, Dios no te va a dejar de querer. Fíjense la manipulación de esta clase de personas que están dentro de la congregación, de la clase de Judas, pueda dañar su conciencia. Puede ser también el caso de alguien que se te acerca dentro de la congregación y te dice, mira, el hermano tal y el hermano tal son del miembro del cuerpo anciano, pero sin embargo son personas que no quieren a nadie, son personas que son tiranos, son personas que no son dignos de honra. No le hagas caso, ignóralo. Pudiera ser que esta clase de testigos de Jehová, de la clase de Judas, pueda estar afectando tu propio corazón. Y hay personas que dentro de la congregación tienen un espíritu de crítica, ¿verdad? Que andan andorreando. Hay mujeres, como dice la carta de Timoteo, que andan andorreando de un lugar a otro
porque están desocupadas, no tienen nada que hacer y estando dañando la reputación de los hermanos dentro de la congregación. Esas personas que hacen ese tipo de calumnia, de chisme, de difamación, son piedras escondidas, como dice Judas, que lo que hacen es naufragar la fe de muchos y al final terminan siendo apóstatas. Así que tal vez, hermanos, nos asquee tanto la falsedad de algunas personas devotas que nos sintamos tentados a darle la espalda a la religión. Eso puede ser que esté sucediendo en algunas congregaciones. Sin embargo, el modo de actuar nos impedirá reconocer la sinceridad de los verdaderos adoradores de Dios. O sea, hay hermanos que son excelentes, hermanos que son buenos, buena asociación que podamos tener con ellos, y eso nos va a ayudar. Dice que el que buen árbol se arrima, las hojas le dan una buena sombra. Así que al protegernos de la hipocresía de esta clase de Judas que hay dentro de la congregación, pudiéramos en realidad perder la oportunidad de conseguir amigos verdaderos, hermanos. Por lo tanto, hemos de afrontar de forma razonable y equilibrada. Mantener los ojos abiertos significa evitar que nos engañe a alguien que aparentemente cariñoso, pero en realidad egocéntrico, que defiende opiniones no basadas en la palabra de Dios. Y cuidado con eso, hermano. Estas personas, a semejanza de las rocas escabrosas, que se ocultan bajo la superficie de las aguas plácidas, pueden ocasionar el naufragio espiritual de los incautos, hermano. Es probable que los hipócritas prometan ser una fuente de estímulo espiritual, pero en realidad son nubes sin agua, no dan nada, al igual que un árbol infructífero. El impostor no produce auténtico fruto cristiano dentro de la congregación, hermano. No cabe duda de que es necesario estar en guardia contra los embaucadores. Cuando vamos a la Biblia, habían personas dentro de la congregación, cuando vamos al capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, habían personas que fingían ser buenos para llamar la atención. La Biblia nos dice, cuídense mucho para que no practiquen su justicia delante de los hombres a fin de ser observados, como hacen los hipócritas. Así aconsejó Jesucristo. También Jesucristo enseñó que hicieran sus obras de caridad en secreto, hermano, en secreto, es decir, sin llamar la atención, y cobraran en privado, no a la vista de la gente. Por ejemplo, ¿no ha visto usted algún hermano que dice, no, es que yo ayudo a tal hermano, yo todos los meses le doy una mesada de dinero a tal hermano, pobrecito el hermano, está pasando mucha necesidad? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Lo que tú hagas, no lo divulgues. Si tú vas a dar algo, no lo estás promoviendo, no lo estás haciendo para que te haces ver a ti como una persona buena. Tú eres el mejor de la congregación. No, la Biblia dice que bueno es uno y está en el cielo. Ni el propio Jesucristo se consideró bueno. El único bueno aquí que da sol, lluvia, fruto, es Jehová, no es más nadie. Sin embargo, estas personas que dan siempre están esperando algo a cambio. Y si algún día quizá usted tenga alguna discusión, alguna desavenencia con esta persona, la persona te va a sacar lo que hizo por ti. Cuando Cristo hacía los milagros, le decía, lo que yo hice, no lo divulgue, no lo diga. O sea, se quedaba ahí al instante.
Lo que tú hagas, no lo divulgues, no lo digas, porque nadie es mejor que nadie. Así que estas personas que Cristo los criticó, y estamos hablando de los fariseos, saduceos y los escribas, eran personas como rocas escondidas. Escondían su verdadera identidad. Por eso debemos tener en cuenta no tener pretensión, no llamar la atención porque tengamos habilidades, cualidades o porque estemos ayudando a alguien espiritualmente. No, no diga usted que ayuda a tal hermano a salir a predicar o que usted lo está ayudando en sentido espiritual. No lo divulgue, no lo diga, resérveselo. Resérveselo. No sea una persona hipócrita. La hipocresía combina dos acciones bien definidas. Presten atención. El disimulo y la simulación. El disimulo tiene como objetivo esconder todo aquello que no se quiera mostrar al entorno de la persona. Rasgos de la personalidad, líneas de pensamiento, valores, debilidades, etc. Y por otro lado, la simulación tiene como meta la proyección de aquello que se quiere compartir con el resto de las personas. Como bien lo dice la misma palabra, al simular se presenta como real algo que no lo es. Así que para esforzar la comprensión del concepto, debemos de tener en cuenta que este tipo de personas que pregonan ciertos valores y conductas juzgando a quienes no sean consecuentes con esto, pero en secreto hacen lo mismo, son hipócritas. La típica famosa frase: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sintetiza a la perfección el sentido de la hipocresía. Así que exigen a los demás, estas personas exigen a los demás y no a sí mismos. Uno de los comportamientos, las características que tienen los apóstatas es que estas personas exigen a los demás hechos, acciones que ellos mismos nunca van a hacer. Tanto es así que en muchas ocasiones te hacen creer que ellos sí han hecho y harían algo por ti. Eso es mentira, eso es falso. Y en otros casos, una persona hipócrita está usando una manipulación para hacerte sentir mal por no realizar lo que él quiere. Critica a los demás. Y esto es una de las cosas que proyectan los apóstatas en las redes sociales. Fijen ciertas actitudes o acciones. Y en muchas ocasiones nos podemos llegar a preguntar cómo saber si una persona es falsa contigo o si alguien se define como hipócrita. Cuando detectamos que alguien afirma o finge tener ciertas actitudes delante de los demás, podemos llegar a saber que estas personas son verdaderamente hipócritas. Intentan complacer en todo. Una persona falsa, una persona hipócrita intenta siempre mostrar una máscara de protección, ¿verdad? De protección, todo aquello que hace. Tanto es así que intentará complacer a todo el mundo a través de una actitud dejando al lado su verdadera identidad y personalidad. Esto es un claro ejemplo de cómo el significado de hipocresía se hace muy claro, muy real